Pues un gusto que nos volvamos a ver. Creo que es la primera vez que nos volvamos a encontrar con muchos de ustedes o con la gran mayoría. Nosotros no hemos tenido la oportunidad este año de venir, pero bueno, pues finalmente ya estamos aquí nuevamente para emprender este nuevo año. Y como dice Jorge, ya estamos en la última semana del primer mes. El tiempo va pasando de forma indiscriminada, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para empezar, quisiera que me acompañaran, por favor, a Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 5. El libro de los Proverbios, que está totalmente lleno de sabiduría y que muchas veces nosotros tal vez lo pasamos por alto en tantas cosas. Como lo anunciaba Jorge, vamos a continuar el estudio del segundo libro de Samuel. Y lo que me parece importante de todo esto, y uno siempre cuando está preparando una enseñanza dice, bueno, ¿y cuál es el título que yo le voy a colocar a esta enseñanza? Porque de alguna forma uno quiere colocar una frase que permita de alguna forma recordar, digamos, eso que tal vez uno puede sintetizar de lo que el Señor le enseña. Y pensaba en algo, y es que hoy en día hay cursos para todo, ¿no? Hay cursos para absolutamente todo. Y hay unos cursos que son tal vez muy utilizados, hay unos cursos que son muy sonados, hay unas evaluaciones. Cuando una persona está presentando una entrevista o cuando va a acceder a cierto cargo, le hacen una evaluación de, bueno, ¿y usted qué tan bueno es tomando decisiones? Entonces uno dice, no, yo soy el mejor tomando decisiones. Yo soy el mejor tomando decisiones. Yo he hecho 5 cursos de toma de decisiones, toma de decisiones en crisis, toma de decisiones, y hay muchas decisiones que uno toma. Y uno puede hacer un ejemplo, les puedo dar un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántas decisiones toma el piloto de un avión? ¿Muchas o pocas? Pues el piloto de un avión toma pocas decisiones. Toma muy pocas decisiones, de hecho. Levantar la nariz, bajar la nariz, girar a la derecha, girar a la izquierda, acelerar o desacelerar. Toma pocas decisiones. Lo que pasa es que toma pocas decisiones con mucha información. Mucha información. La información de los instrumentos, de su experiencia, la información de lo que él puede ver, el clima, lo que le dice la torre de control. Toma pocas decisiones con mucha información. ¿Cuántas decisiones toma el que construye el avión? Ese sí toma muchas decisiones. Muchas decisiones. Toma el que construye el avión. Y también toma muchas decisiones con mucha información. Con planos, estudios, software, AutoCAD, ingenieros, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas decisiones toma un cirujano? Un cirujano puede tomar pocas decisiones con poca información. No, doctor, es que me duele por aquí. Hay que operarlo. Como dice mi esposa. Mi amor, me cayó mal el almuerzo, toca operarlo. ¿Sí? O sea, ella pretende pensar que uno se resuelve todo con la palabra hay que operarlo. Entonces muchas veces el cirujano toma pocas decisiones con poca información. Y la pregunta es, bueno, ¿y los cristianos? ¿Cómo toman decisiones los cristianos? Y un poco eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, Proverbios capítulo 21, versículo 5. Miren lo que dice aquí en esta frase tan profunda. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice, los planes bien pensados. Planes. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Y miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estaba escuchando algo que me pareció un poco, que no sé si era desentonado. La Nueva Traducción Viviente, y la persona que lo estaba leyendo decía, la Nueva Traducción de los Vivientes, pero no, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y esto uno lo podría pensar desde el punto de vista neta, total y absolutamente humana. Es decir, yo como persona, ¿qué decisiones tomo? Pero como yo soy creyente, entonces yo tengo que ir a hacer un vínculo de mis decisiones con lo que está en Corintios. Y acompáñenme por favor al primer libro de Corintios, el primer libro de Pablo al pueblo de Corinto, en el capítulo 1, versículo 25. Y yo quisiera que usted tuviera esto aquí y lo entendiéramos
de verdad comprendiendo quién es Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer este versículo y vamos a orar. Dice así: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Nuestro querido Padre Celestial, queremos en este momento, Señor, estar aquí delante tuyo. Gracias porque tú nos permitiste, Señor, en esta primera parte de nuestra reunión, reunirnos entendiendo que tú nos invitaste, Señor, como mendigos a la mesa grande, Señor, a la mesa, yo no sé si la podamos decir como 5 estrellas, sino la mesa donde estás tú, que eres, Dios mío, Señor, nuestro Rey. Permítenos hoy entender, Señor, a través de este mensaje que tú has traído a través mío, Señor, a través de un instrumento tan imperfecto, tan impuro como yo, para que podamos entender que tu grandeza, Dios mío, Señor, para nosotros es sencillamente inconmensurable, inmedible. Permítenos, Señor, que esto que hoy aprendamos aquí lo podamos poner en práctica, Señor. Es increíble cómo la palabra tuya transformó a tantos que ofrendaron su vida, Señor, como un acto de locura, pero más bien como un acto de convencimiento real de que tú eres el Señor. Yo te quiero dar las gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y te pido que nos ilumines y nos guíes, Señor, para entender que tu palabra se cumple en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces, un poco lo que vamos a hablar hoy es de justamente eso, de tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? Y usted toma decisiones desde que se levanta. Unos más demorados que otros. ¿Qué me pongo? Unos más demorados que otros. ¿Cierto? Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Y hay decisiones que son fundamentales. Hay decisiones que son fundamentales en nuestra vida y hay otras que podrían ser más cosméticas y tal vez las tomamos de una forma más rápida. O hay veces que tomamos decisiones basadas en la experiencia. Un hombre de negocios toma una buena decisión en medio de unas circunstancias difíciles y alguien se le acerca y le dice: oiga, ¿usted cómo hizo para tomar decisión en medio de esas circunstancias tan complejas? Y el Señor le responde con cierta humildad: no, por la experiencia. ¿Y cómo hace uno para adquirir experiencia? Tomando malas decisiones. A veces la vida misma nos va enseñando qué decisiones tomar. Y veamos un poco lo que está sucediendo aquí en términos del rey David. Y un poco para hacer un recorderis breve de la situación que se está viviendo es, pues el rey David está huyendo de Jerusalén. Y estamos hablando del rey David. El rey David está huyendo de Jerusalén con algún grupo de personas que lo acompañan, que le son leales y que le son fieles. Y está huyendo sencillamente porque su hijo Absalón se quiere adueñar del trono del reino. Y él tiene que huir. Absalón salió, llevó a unas personas engañadas, fue inicialmente a una ciudad que se llama Hebrón, estuvo allí y lo proclamaron rey, gritando, haciendo arengas, y ahora él regresa a Jerusalén con un ejército constituido y el rey David, rey en propiedad, tiene que moverse y tiene que huir, cuidando su vida de Jerusalén. Esa es la situación en la que se encuentra. Y uno se puede aquí hacer varias preguntas. Yo quisiera que nos hiciéramos la primera pregunta. Y quisiera que nos hiciéramos la primera pregunta, pero en primera persona, no pensando solamente en el rey David, porque lo que dijo ahorita Jorge resulta siendo cierto en casi todo el contexto de la Biblia. Y es, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver Jesús conmigo? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios conmigo? Y entendemos que la palabra de Dios es la revelación de Dios, ¿cierto? Y uno podría, desde el punto de vista de Jesús, con 3 elementos decir, es la palabra de Dios. La primera es que la Biblia de la cual habla Jesús, haciendo un paréntesis pequeño, cuando Jesús se refiere a la Biblia, cuando Jesús se refiere a la palabra, cuando Jesús cita los Salmos, por ejemplo, cuando Jesús cita algunas partes de la Biblia en Isaías, Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento promete que va a venir un Redentor. Primer punto. Segundo punto, pues se cumple eso, y es que el Redentor llega, que es Jesús de Nazaret, y resucita, comprobando que es Dios y comprobando que es poderoso.
Conclusión, la palabra de Dios, porque Jesús es Dios, la palabra de Dios es la revelación escrita de Dios para nosotros. O sea que esto que dice acá es verdad. Volviendo un poco al contexto es, bueno, ¿y cómo creen ustedes que se sentía David? Huyendo de su ciudad, huyendo de estar con los que lo rodeaban, pero sobre todo huyendo porque su hijo lo está persiguiendo para adueñarse del reinado. Y solamente hay una forma para adueñarse del reinado. ¿Y saben cuál es? Que el rey en propiedad debe morir. Que el rey en propiedad debe morir. Y entonces ya las circunstancias empiezan a cambiar. Uno dice, el hijo quería matar al rey. Sí, el hijo quería matar al rey. Ah, pero es que el peluquero mató al otro. Sí, mató al hermano y mató a la mamá. O sea que sí pasan cosas que como que no estamos tan lejos de una realidad como esta. Y resulta ser que a Absalón lo acompañan un par de hombres que él considera realmente los hombres más importantes políticamente hablando en ese momento y están a su lado. Entonces, por favor, acompáñenme al segundo libro de Samuel, ya para entrar en contexto. Y quiero que pensemos en cómo creen ustedes que se sentía el rey David. ¿Qué sentimientos tenía él en ese momento en su corazón? ¿Cuál sería el pensamiento que lo atormentaba a él? ¿Será que él podía estar en paz? Y yo creo que, por lo menos me pasa a mí, yo creo que cuando uno está en paz duerme plácidamente. Pero cuando tiene algo que lo tiene preocupado a algunos, se nos va el sueño. ¿Sí? Hay que operarle esa rodilla el próximo viernes, yo dejé de dormir. No he podido dormir. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Dice así. Entonces ya tenemos el contexto y tenemos la pregunta que es importante. Dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15 al 19. Dice, mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Usai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó, ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Usai. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo como antes serví al Padre. Absalón estaba en ese momento rodeado por dos hombres importantes que eran buenos consejeros y que tenían la fama de ser unos buenos consejeros. Uno de ellos era Ahitofel o Aitofel y el otro que estaba llegando justamente a incorporarse en este momento era Usai. ¿Cierto? Dos hombres que lo asesoraban y que venían seguramente a fortalecer la estrategia que quería desarrollar Absalón para hacerse dueño del reino, en este caso de Israel, para sustituir a su padre. ¿Cómo se sentía David? Era un momento de derrota seguramente para él. Era un momento de tristeza. Y estamos hablando, porque lo planteamos así, ¿cómo toma usted decisiones? ¿Es usted de los que se deja tomar, de los que toma decisiones por pura emotividad? ¿Por pura emocionalidad? ¿Le ha tocado tomar decisiones en medio de circunstancias difíciles donde las emociones a usted lo rodean y lo envuelven? Pues esta enseñanza es para usted y para mí, porque nos ha pasado. Porque nos ha pasado. Y a veces uno podría decir nosotros los hombres que a veces nos creemos tan valientes y tan fuertes y que las emociones no van con nosotros. Ah, no, vaya a un centro comercial. Vaya a un centro comercial a ver si usted no se da cuenta que todo está dispuesto para tocar sus emociones, para tocar lo que a usted le gusta, para ver usted cómo se ve. Anteriormente se decía el hombre del mundo Marlboro, entonces la gente fumaba ahí, ¿cierto? Hace muchos años me cuenta mi papá. Yo me imagino que cuando usted va a un centro comercial usted no se percata de eso, de los colores que hay en las vallas. Ah, ¿por qué la mayoría de colores son rojos?
¿Por qué el rojo es tan llamativo? Pues porque está tocando sus emociones, ¿cierto? Porque está tocando sus emociones. Y donde usted vea que la tienda está llena, usted allá se va a meter. Así no vaya a comprar, usted va a entrar a mirar. ¿Por qué? Porque está llena, de pronto están dando algo. Claro que están dando algo, ¿cierto? Entonces las emociones definitivamente sí son un elemento con el cual usted y yo tomamos decisiones. Entonces nos toca mirar a ver cómo controlamos esas emociones. David estaba en ese momento triste, se sentía derrotado. Y una cosa que hizo importante David fue a orar. Y aquí plantea un sitio muy especial donde él fue a orar. Dice que David fue a orar al Monte de los Olivos. Y miren qué ejercicio, miren qué casualidad, aunque en la Biblia ustedes saben que no hay casualidades, qué casualidad más importante de la historia, y es que David, en medio de esta situación tan triste, se fue a orar al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos pasaron seguramente algunas cosas importantes, yo le digo dos. La primera es donde capturan a Jesús. Y la segunda es donde Jesús asciende al cielo también. La oración. ¿Cómo es de importante la oración? A veces nos toca coger la oración como el único medio verdadero con el cual usted puede controlar sus emociones. Como el único medio con el cual usted tiene verdaderamente la capacidad de ver la perspectiva real de las situaciones. ¿Cómo se sentía David? David era el escogido por Dios, había sido escogido por Dios a través del profeta para llegar a ser rey. Y entonces, ¿por qué si yo fui el escogido, mi hijo ahora viene en contra mía? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy creyente, a veces viene el sufrimiento sobre mí? Y esa podría ser una pregunta trascendental, de la cual podríamos hacer un análisis filosófico de por qué, si somos creyentes, sufrimos. Porque a veces creemos que, y una pregunta que podría ser un filósofo más o menos estructurada decía, si Dios me ama y Dios es absolutamente poderoso, yo no debería de sufrir. O sea, o que Dios no me ama, o que Dios no es poderoso, o ambas. Y uno podría quedar ahí como en jaque, ¿no? Dios no me ama o no es poderoso, porque si Él fuera poderoso yo no sufriría. Sí, pero ese no es el análisis correcto, porque Dios nos dio la libertad. ¿Y qué hace usted en medio de una situación en la cual usted se siente triste, se siente derrotado, como seguramente lo sentía David? Porque las circunstancias que lo tienen a usted alrededor lo agobian y lo entristecen. Y uno podría decir, listo, ¿qué decisión debo tomar? Pues la más importante, ponga a Dios en el primer lugar de su vida. Y piense en lo siguiente, no hay nada más eficaz que lleve la calma a un hijo de Dios que se halla en grave aflicción como ver en ella la mano de Dios. Cuando usted está pasando por una situación difícil, si usted es capaz de entender que esa situación que está asumiendo en ese momento le permite saber que Dios está detrás de todo eso, usted va a estar en paz. Y sobre esto no quisiera entrar en mucha profundidad. ¿Por qué? Porque hoy nos ha mandado un devocional durante las últimas semanas sobre Job, y esto reafirma de forma fundamental, de forma clara, lo que hemos venido leyendo en el devocional de Job, de forma tan detallada, tan clara y tan profunda. Si alguien tenía la posibilidad de decir, yo no me merezco esto, quizás era Job. Pero como lo aprendimos en el devocional, sí, pero es que Job no sabía lo que estaba pensando Dios. Como usted y yo no sabemos lo que está pensando Dios. Esa es la situación de David. ¿Y cuál es la situación de Absalón? ¿Cuál es la situación de Absalón? Primero, Absalón estaba en Jerusalén. Y él sabía que no estaba el rey ahí, o sea que podía adueñarse a sus anchas de la ciudad del rey, del palacio, de sus propiedades. Podía hacer lo que le viniera en gana, porque estaba en Jerusalén con un ejército y ahora le llegaban dos, Messi y Ronaldo, a hacerle parte de su ejército, ¿cierto? A ser parte de su ejército. Decía, no, yo tengo el equipo ganador. Primero. Segundo, resulta ser que Ahitofel había sido previamente, años atrás, había sido consejero de David.
Ah, no, pero si él había sido consejero de David, conoce los secretos de David, conoce en detalle a David. O sea que cualquier cosa que él me diga para adueñarme del rey, seguramente va a estar hecha o dicha de forma correcta. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Ah, esta ya me la gané. Yo sabía cómo era, es que yo sabía cómo era. Yo sabía cómo era. Yo soy capaz. Así se sentía Absalón. Se sentía triunfador, se sentía ganador, se sentía que sus planes estaban por buen camino. Y con algo importante, sin Dios. Nunca fue a preguntarle a Dios, nunca buscó un consejero que le hablara de Dios, nunca fue a consultar el arca, nunca fue a orar. ¿Nos ha pasado? Este negocio le da sin preguntarle, gracias, Chuchito. ¿Cierto? A veces utilizamos ese tipo de comportamientos nosotros. Pero veamos un poco más en detalle lo que estaba pasando. Acompáñenme, volvámonos un poquito al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Para ver un poquito más de la historia. El rey David. ¿Cierto? Estamos hablando del rey David. Y de esto tan difícil que puede ser tomar decisiones. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 32. Mire lo que sucede acá. David estaba huyendo, recuerden. David estaba huyendo, saliendo de Jerusalén. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Este hombre estaba triste por la situación que se le estaba presentando al rey David, porque el reino enfrente de sus ojos se estaba dividiendo, porque estaba apareciendo un rey que quería adueñarse del poder, ¿cierto? Porque estaba apareciendo una persona que estaba poniendo en serias condiciones la seguridad de la nación. Y aquí es cuando uno empieza a ver los detalles de los cuales uno muchas veces puede orar, y lo hablábamos con mis hijos tal vez ayer cuando orábamos por los alimentos. Nosotros en temas tan sencillos como los alimentos, a veces como que decimos una oración repetitiva, Señor, gracias por lo que tú nos das. O si tiene usted mucha hambre, Señor justiciero, bendice este puchero, y ya. ¿Cierto? Y resulta ser que usted puede ser que no pueda ir a comprar lo que necesita, porque no tiene la situación económica. Usted puede tener, como le pasó a Argentina hace unos 20 años, o tal vez más, usted puede tener su cuenta con mucho dinero, pero el sistema financiero está bloqueado, no puede sacar un peso y no puede ir a comprar. O como pasa en Venezuela, no, está restringido lo que usted compra. O cuando está en una situación de guerra, usted no puede salir. ¿Cierto? Y a veces nos olvidamos de esas bendiciones que aparentemente son normales. Este hombre estaba triste, Usai. Y miren lo que le dice David, un hombre inteligente, que cometió errores, pero demuestra que es inteligente porque consultaba al Señor. Cuando él no lo consultaba, perdía su capacidad. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por sus emociones. Y miren lo que le dice David. Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón. Y aquí David le dice lo que le debe decir a Absalón. Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De este modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Abrimos comillas. Ahitofel, ahora consejero de Absalón. Pero ¿quién era Ahitofel? Para tenerlo, digamos, como en el radar. Ahitofel había sido un consejero muy importante de David, digamos un político prestigioso, por llamarlo de alguna forma, pero adicionalmente Ahitofel era abuelo de Betsabé. ¿Se acuerdan? La esposa de Urías. Y Ahitofel no estuvo de acuerdo con la situación como manejó la situación David con Betsabé, y en ese momento él se retiró de estar cerca del rey David. Y seguramente con algún sentimiento de dolor, de tristeza o de molestia. Porque él no estuvo de acuerdo con eso que él hizo en la situación con el comandante Urías. ¿Cierto? Ya lo recordamos.
viene Usaí, se pone enfrente de Absalón, y aquí empezamos a analizar las razones por las cuales tal vez Usaí no iba a ser leal a Absalón. La primera de ellas, porque había recibido órdenes del rey David. Y póngase usted a pensar en esto. ¿A quién obedece? Si usted es un ciudadano del común y corriente, como lo somos nosotros, en este reino, no en el reino de los cielos, en este reino, usted dice, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hace caso? ¿Al rey que está en propiedad, que es David? ¿O al rey que parece que se va a adueñar del poder, que es Absalón? Esa era la situación. Esa era la situación. Y esa es la pregunta que había que hacer. Cualquier cosa que usted tenga en cuenta, que cualquier decisión que usted tome, le puede costar sencillamente algo pobre, la vida. Si usted es seguidor de David y David muere, el rey siguiente, pues lo va a matar. Si usted es seguidor de Absalón y Absalón muere, pues el rey David y su ejército le va a cobrar la vida. Así era de difícil la situación. Usaí había recibido órdenes expresas de David de cómo debería comportarse en frente de Absalón, primero. Segundo, Usaí hace algo, y es que trata de convencer a Absalón con algo que a él le gustaría haber escuchado, y que él lo escucha nada más y nada menos que de un hombre importante como era Usaí. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Volvemos al tema de tomar decisiones. Y entonces a veces necesitamos tomar decisiones, ¿cierto? Y a veces esas decisiones que queremos tomar, pues uno como que tiene la posibilidad de hablar con alguien, con su esposa, por decir algo. Mi amor, es que yo quisiera comprar esto. Y resulta que usted tiene unas ganas, de esas ganas fuertes de hacer eso que usted le está planteando a su esposa. Si su esposa le dice que sí, usted se siente el ganador, usted se siente feliz. Yo sí decía que eso era lo que tenía que hacer. Pero si su esposa le dice que no, a usted no le va a gustar. Pero ni 5. ¿Cierto? Ni 5. Pero tal vez eso no pasa en nuestros matrimonios. Aquí no pasa en la iglesia. En nuestros matrimonios no pasa. Hablemos de los jóvenes. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Nos pasaba cuando éramos muchachos, que uno llegaba con una amiga a la casa y la mamá le hacía un scan, ¿no? Eso le servía un tinto, pero le hacía un scan. De los zapatos, las medias, cómo estaba vestida. Y después se iba ahí, esa niña no me gusta. Pero ¿cómo así que no me gusta? ¿No? Cuando usted quiere tomar una decisión y a usted le dicen lo que usted quiere escuchar, usted se nubla y probablemente se equivoca. Lo que le pasó a Absalón. Absalón escuchó justamente lo que quería que le dijeran. Viva el rey, viva el rey. Eso es lo que él quería escuchar. Eso es lo que quería que le dijeran. Ay, si me lo dice Usaí, pues es porque yo voy a ser el rey. Yo voy a ser el rey. Absalón escucha lo que quería escuchar. Se nos hace fácil seguir los consejos y las palabras de aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar, lo que he pensado. ¿Cierto? Y seguimos peleando con nuestras emociones. Seguimos peleando con nuestras emociones. Seguimos peleando con nuestras emociones. Ni qué decir cuando uno va y le pregunta a la esposa que va a tomar una decisión y uno ya hizo cosas, ¿no? ¿Cierto? Uno ya hizo cosas. Mi amor, es que estaba pensando en vender el carro. No, pero necesitamos. Yo ya le dije al compadre que se lo vendía. Bueno, y pregunta, ¿y Dios? Porque ¿qué sentido tiene ser creyentes si no le preguntamos a Dios cuando vamos a tomar decisiones? ¿Qué sentido tiene que hablemos de ser creyentes? No, es que yo solamente le voy a preguntar al Señor sobre las cosas importantes, porque las demás ya yo he aprendido. Yo he hecho todos los cursos en la iglesia. ¿Cierto? Eso pasa. Eso pasa. Sigamos avanzando. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Y mira la respuesta que le da Absalón. Mira la respuesta que le da Absalón.
la orden que le da Absalón a Ahitofel. Pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Una decisión de rey, dar órdenes, ¿no? Pónganse a pensar en lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al poder. Absalón, sin lugar a dudas, quiere aprovechar sus ventajas para lograr pues, lo que él se ha propuesto, que es ser el rey. ¿Cierto? 21. Ahitofel le respondió. Y miren lo que le responde este hombre. Miren lo que le responde este hombre. Acuéstase usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Tremendo consejo. Tremendo consejo. O sea, recreemos un poco la situación. Recreemos un poco la situación. Ahitofel le está diciendo a Absalón, acuéstese con las concubinas, con la propiedad de su padre delante de todo el pueblo. Para que todo el pueblo se dé cuenta que usted verdaderamente ha roto relaciones con su padre David y con las personas que lo siguen. Dado este paso, seguramente es irreconciliable la situación entre David y Absalón. Es irreconciliable. Tremendo consejo. Tremendo consejo. Tremendo consejo. Pero volvemos al mismo punto. Si usted lee todo el contexto que estamos leyendo hoy en términos de tomar decisiones, muy pocas veces se habla de Dios. Solamente en el principio, cuando el rey David va y se pone a orar. Pero de resto, nunca en la situación que está viviendo Absalón con Ahitofel o con Usai, él consulta al Señor. ¿Y eso quiere decir que entonces Dios está de brazos cruzados? Dios es muy poderoso para estar de brazos cruzados. Y si usted es creyente, esto es justamente lo que no podemos hacer. Esto es justamente lo que no debemos hacer. Dejarnos llevar por la emotividad, pedirle consejo a aquellos que definitivamente la única vez que fueron a la iglesia fue cuando los bautizaron, cuando eran niños. No podemos actuar de una forma diferente. No podemos esperar que si usted va y le pide consejo a un hermano en un error que usted está cometiendo o en una decisión que usted está cometiendo, él le diga lo que usted quiere escuchar. ¿Por qué? Porque usted se va a equivocar. Y seguramente él también a darle un consejo negativo, un consejo malo. Seguramente él también. Para nosotros los creyentes no existe la posibilidad en las decisiones más importantes de olvidarnos de Dios. Esa posibilidad no la tenemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Y me quiero devolver nuevamente a lo que leímos en Corintios. Y por eso aquí lo de Corintios toma tanta relevancia. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, a lo largo de los gobernantes. Por poner un ejemplo, hay una ciudad en Colombia donde hay una alcaldesa. Ustedes no la conocen. Hay una alcaldesa. La alcaldesa criticó al alcalde anterior por haber sacado el plan de ordenamiento territorial por decreto. ¿Y cómo lo sacó ella? Cuando usted se deja llevar solamente por su perspectiva, sin consultar la perspectiva del Señor, se va a equivocar. Cuando usted y yo le preguntamos a un hermano que no es hermano, sino es el hermanazo, tal vez nos vamos a equivocar. Tal vez nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar duramente. Nos vamos a equivocar duramente. Y segundo, una cosa sencilla. Ahitofel sabía perfectamente. ¿Por qué sabía? Porque él había estado antes con el rey David. Ahitofel sabía que David era el escogido de Dios. Y yo no puedo pelear contra el escogido de Dios. O sí puedo pelear, claro, pero yo sé lo que me va a pasar.
Yo no puedo pelear contra el escogido de Dios, porque yo sé lo que me va a pasar. Si usted se pone a pelear contra el escogido de Dios, usted sabe lo que le va a pasar. Si su esposa le está dando una recomendación basada en la palabra y basada en la oración, y usted está peleando contra ella está siendo en ese momento la escogida del Señor. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios utiliza para orarle a su necio corazón. Y si usted no quiere escuchar, está enfrentándose a la escogida de Dios. Entonces, su suegro lo va a reprender. O sea, el Señor. Con esto que propone Ahitofel, Absalón definitivamente está logrando mostrar que las relaciones están absolutamente destruidas entre Absalón y David. Muestra ahora cómo él se hace dueño de las propiedades de su padre, del rey, del palacio, del ejército, de los consejeros y de las concubinas. ¿Y qué creen ustedes que hizo Absalón? No, yo me opongo, ese consejo no me gusta, esa es una mala recomendación. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Miren lo que dice aquí Absalón. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Absalón está 100% de acuerdo con esta promesa, con esta propuesta. 100% de acuerdo. Está 100% de acuerdo. Es muy cierto que David era el escogido. Pero también es muy cierto que David cometió algunos errores que seguramente en este momento le estaban pasando la factura y que Natán le había advertido. Solamente por recordarlo, acompáñeme usted al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Miren lo que estaba sucediendo acá. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Entonces aquí hay una promesa, o más bien algo que es importante que usted y yo entendamos, y es que las promesas de Dios se cumplen siempre. Siempre se cumplen. O sea, como alguien decía, aquí usted tiene que aprender dos cosas. La primera, las promesas de Dios se cumplen siempre. Y la segunda, siempre las promesas de Dios se cumplen. Siempre las promesas de Dios se cumplen. Y las promesas de Dios se cumplen siempre. Y aquí está sucediendo. Sigamos avanzando a ver qué termina de pasar con esta historia, que cuando uno está tomando decisiones pareciera ser que sí tiene que ver conmigo, ¿no? Uy, como que esto sí tiene que ver cuando yo tomo decisiones. Aparentemente algunas pueden ser más sencillas que otros. Y me gusta que aquí, en esta iglesia, podemos ver gente joven, ¿cierto? Vemos gente muy jóvenes, vemos niños, jóvenes, Ovidio, ¿eh? Jóvenes. ¿Cómo todos? Muy bien, estamos jóvenes todos. Pero también hay gente mayor, también hay gente que ha pasado por circunstancias. Y yo estoy seguro que si usted se pone a pensar íntimamente en esto que estamos viendo hoy, usted dice, oiga, si yo me he equivocado tomando decisiones. Yo me he equivocado tomando decisiones. No mire para ningún lado, tranquilo. Yo me he equivocado tomando decisiones. Y cuando uno es joven tiene mucho ímpetu, ¿no? Tiene mucha fuerza, tiene mucha capacidad, tiene muchas ganas de hacer cosas. Y a veces esas ganas de hacer cosas, no, pero es que ¿cómo me voy a poner a orar para preguntarle al Señor? No, eso primero yo hago que el Señor me bendice. No, así no funciona. Así no funciona. Absalón era joven, David ya era un hombre mayor. Y David fue y consultó al Señor, y Absalón no. Y por lo que parece ser, las cosas a Absalón no le van a salir tan bien. Siempre que usted consulte al Señor, usted está haciendo las cosas correctamente. Cuando usted no consulta al Señor, está corriendo un riesgo que muchas veces no vale la pena correr. Sigamos. Segundo libro de Samuel, capítulo
16, versículo 23. Dice así, simplemente para reforzarlo. En aquella época recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Absalón le obedeció a Ahitofel. Y David le dijo a Husai, no, vaya usted allá, preséntesele a Absalón y más bien ayúdeme a que los planes de Ahitofel no se vayan a hacer una realidad, porque seguramente aquí vamos a tener inconvenientes. Un hombre que actúa con cordura, con serenidad, que lo piensa, la experiencia le permite tomar buenas decisiones. Sigamos mirando a ver qué termina de pasar acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al 4. Y seguimos hablando de este hombre, de Ahitofel. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados, y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad, o sea, Absalón. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Y des en cuenta que aquí alrededor de esa situación no está solamente Absalón, no está solamente Ahitofel, no está solamente Husai, sino que están los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel. O sea que la estrategia de Absalón de adueñarse del reinado como que estaba convenciendo a más gente, ¿no? Como que habían más convencidos de que esto es lo que iba a suceder. Como que habían más personas respaldando esa situación. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Y quién le preguntó a Dios? De todos esos ancianos, ¿y quién le preguntó al Señor? ¿Quién le preguntó al Señor? Conclusiones que uno puede sacar de esto. Definitivamente se acerca un encuentro entre el ejército de Absalón y el ejército de David, o entre Absalón y el rey David. Y ese encuentro se va a dar seguramente a espada. Seguramente a espada. Yo tengo una situación difícil con una persona, no he hecho nada porque esa situación mejore, nos vamos a encontrar seguramente para un conflicto. Seguramente para un conflicto. En medio de esa situación, pues lo que hace Absalón, seguramente movido por el Señor, es que él llama a un consejo de guerra. Porque sabe que se viene una guerra. Van a matar a un rey. Están planeando matar a un rey. ¿Cierto? Y esto le permite a uno pensar, ¿ustedes se acuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David? Y David lo encuentra en una cueva que le pudo haber quitado la vida. ¿Y qué es lo que dice David? Yo no levanto la espada contra el escogido del Señor. Yo no levanto la espada contra el escogido del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Absalón y sus esbirros y sus secuaces? Pensando en quitarle la vida al escogido del Señor. Se va a dar un encuentro entre un hijo contra su padre. Se va a dar un encuentro de un siervo contra un rey. Porque Absalón era simplemente un siervo. No había hecho honores para ser escogido como rey, más allá de ser orgulloso y tener juventud y belleza. No había hecho nada más. De alguien que se quiere apoderar, se va a dar el encuentro de alguien que se quiere apoderar de algo contra alguien que lo tiene en posesión. De alguien que quiere robarle algo, usurparle algo al otro. Se va a dar un encuentro entre un traidor y un traicionado. Y lo más importante, y ojo para nosotros que somos papás, se va a dar el encuentro de un hombre que no recibió el castigo en el momento apropiado contra uno que no quiso ejercer su responsabilidad. A veces nosotros como papás, cuando no corregimos a nuestros hijos, vamos a ser los que vamos a asumir la responsabilidad
de esa falta de disciplina, de esa falta de asumir la responsabilidad. Y el Señor en esto es categórico. Si usted va y lo busca en la palabra, el Señor dice que hay que disciplinar a los hijos para enseñarles. Como lo hace con usted y lo hace conmigo. Nos disciplina cuando nos equivocamos, cuando lo necesitamos. El encuentro de alguien que le quiere quitar a David lo que él ha recibido de parte del Señor. David recibió el reinado de parte del Señor. El encuentro de un hombre sin Dios contra el escogido por Dios. A veces cometemos errores tan elementales como esos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestra emotividad, por nuestra aparente inteligencia, que no es más que una muestra de debilidad y simples emociones pasajeras y temporales. David había estado primero en Hebrón y él duró varios años en Hebrón, como 7 años duró en Hebrón. Y durante ese tiempo él fue escogido como rey y fue rey de una nación, de una sola tribu. Después, cuando llegó a Jerusalén, cuando el Señor le dio la oportunidad de llegar a Jerusalén, él se hizo el rey de todas las tribus de Israel, del reino unificado. Sin embargo, Absalón está afanado. Absalón quiere ya adueñarse del poder. Absalón está viviendo en el palacio real, pero él quiere capturar al rey y matarlo, porque él sabe que tiene que quitarle la vida al rey que está en posesión. De lo contrario, está en peligro. Él lo sabe. Pero su ansiedad, su afán y su falta de cordura no le permite ni siquiera entender que su padre es el escogido por el Señor. ¿Cómo se sentiría David? La pregunta no se me va del contexto. ¿Cómo se sentiría David? Nadie habla de los logros de David. Nadie lo defiende. Nadie habla de su valentía. Nadie habla de la capacidad que tiene como general en jefe de los ejércitos. Nadie habla de eso. Porque todo el mundo está cegado por la ambición de hacer parte de un nuevo reinado. A veces, cuando vamos a tomar decisiones, nos dejamos llevar. No, es que si compro esto, si me meto en esta situación, si me meto en este negocio, y uno se imagina 20 años después viviendo en Miami. Y resulta que no mide las consecuencias. No mide las consecuencias. Y nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Perdón. La propuesta de David, de Ahitofel, sería absolutamente devastadora para David. Es muy probable, la Biblia no lo plantea, pero es muy probable que si se lleva a cabo lo que propone Ahitofel, de escoger estos 12,000 hombres, ir a buscar a David, esa propuesta tenga éxito en contra de David. Es muy probable. ¿Por qué? Porque Ahitofel era un hombre de guerra, porque tenía capacidades, porque humanamente tenía una virtud de entender la situación y de conocer lo que pasaba. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. Pero, ¿y qué pasa con David? ¿Qué pasa con David? Cuando el líder cae, como lo decíamos ahorita, resulta que la situación se pone muy difícil para los que quedan vivos, que estaban alrededor de él. Porque seguramente los van a pasar por la espada, como era el caso de acá, como era esta situación. A veces cuando usted está tomando decisiones, ¿qué piensa de Dios? O a veces cuando usted está en problemas como David, ¿usted qué piensa de Dios? Estamos viviendo una situación complicada, de esas situaciones que tocan las fibras profundas de nuestros corazones. Para algunos puede ser el tema económico, para otros puede ser la salud, para otros diferentes tipos de situaciones. Pero cuando usted se siente por allá en esa soledad, como en esa ansiedad o en esa angustia, ¿usted qué piensa de Dios? ¿Usted piensa que le servimos a un Dios caído? ¿A un Dios venido a menos? ¿Usted piensa que usted le sirve a un Dios que se olvidó de usted? Podría ser el pensamiento de David, estando allá huyendo,
fuera de Jerusalén. ¿Usted piensa que Dios lo abandonó? ¿Usted ha pensado que Dios lo abandonó en medio de las circunstancias difíciles? ¿O usted confunde la paciencia del Señor con su inexistencia? Si no, es que Dios no existe. ¿O usted confunde el silencio de Dios con que Dios verdaderamente no existe? Pues yo le digo una cosa, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Por más profunda que sea la situación que usted está viviendo, por más dolorosa y triste, el Señor está a su lado. Tienes que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Porque tristemente vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por ahí. Y a veces uno como creyente, como que anda muy preocupado porque uno dice, no, estoy contento, pero mañana quién sabe con qué me sale esto. No. La vida no es para vivirla de esa manera. La vida es, si estoy en un momento difícil, pues yo lo asumo con la valentía que me da el Señor. Y si estoy en un momento alegre, pues lo asumo con la alegría que me da el Señor. Y ya. No pienso que toda la vida es para estar feliz. Y no pienso que toda la vida va a ser para estar con problemas. Porque eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra, ¿cierto? David estaba por allí solo. David estaba por allí solo. Pero aquí aparece la mano del Señor. Aquí aparece la mano del Señor donde toca el corazón de este pseudo rey terco, necio y caprichoso. Y acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 5. Aparece aquí el Señor tocando corazones, haciendo cosas que usted y yo no podemos hacer. Tocando el corazón de alguien y de alguien tan necio como Absalón. Pero Absalón dijo, llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Y aquí es cuando las cosas como que no tienen mucha lógica. Pero si este señor ya había dicho que estaba de acuerdo con lo que había hecho Ahitofel, ya había colocado la tienda de campaña, se había acostado con las concubinas, había salido bien ese plan malo, ¿cómo es que ahora que le propone que vaya con unos soldados y lo busque? Venga, yo le voy a preguntar a Usai. El Señor, el poder del Señor cae sobre estos hombres, cae sobre este hombre. Y este hombre toma esta decisión. Toma esta decisión. ¿Cuál es el fin de los planes en los cuales no invitamos al Señor? Usted y yo lo sabemos. Usted y yo lo sabemos. Por una sencilla razón. No porque seamos muy instruidos, porque lo hemos vivido. Porque lo hemos vivido. Todos nosotros lo hemos vivido. ¿Usted ha tomado malas decisiones? Sí. Bueno, entonces lo hemos vivido. ¿Qué es lo importante? Que usted y yo nos volvamos expertos, siervos humildes, preguntándole al Señor, trayéndolo a nuestra vida. Cuando un creyente toma decisiones por fuera de la voluntad de Dios, mire, está actuando neciamente. Está actuando neciamente. Por aparentemente buenas que sean las circunstancias, por aparentemente buenas que sean las condiciones, por aparentemente buenas que sean las intenciones. Y eso no quiere decir que uno a veces esté limitado para tomar decisiones, ¿no? El Señor le da a usted tranquilidad para tomar una decisión. El Señor le da a usted paz cuando toma una decisión. Usted toma una decisión difícil, el Señor le da paz. Usted consultó al Señor, su esposa consultó al Señor, estuvieron de acuerdo, el Señor les da paz, por más difícil que sea. Por más difícil que sea, el Señor nos da paz. ¿Tendrá sentido que nosotros como creyentes actuemos como lo hace Absalón, sin preguntarle a Dios? Tal vez no. Acompáñenme al libro de Proverbios nuevamente, al capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14. Y eso seguramente va a ser bien importante para ustedes. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero pues obviamente yo sé que ustedes lo tienen allí en
en la Nueva Versión Internacional. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y tus planes tendrán éxito. La invitación hoy en medio de esta historia que estamos viendo, de entender la situación de un rey que está siendo amenazado por su hijo para quitarle el poder, y ese hijo necio que quiere adueñarse del poder recibido de parte de Dios, es que no podemos dejar por fuera de la ecuación de nuestra vida al Señor. Porque Él está dispuesto a acompañarnos, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a estar con nosotros, está dispuesto a bendecirnos. Pero la pregunta es si usted quiere tomar decisiones usted solo. Yo lo invito a que lo piense. A que lo piense. Y seguramente muchas veces cuando usted le permita al Señor entrar en su vida, Él le empieza a proponer situaciones en las cuales usted se va a ver retado mucho más profundamente en aquellos deseos internos que tiene, en aquellas fortalezas que usted creía tener. Y el Señor lo empieza a uno a tratar en aquello que más le duele. Y creo que todos lo hemos vivido. A veces, cuando nos creemos firmes en nuestras capacidades, en nuestro liderazgo, el Señor nos empieza a pulir por ahí. Y a veces nos hace sangrar un poquito. Y nos duele. Y nos duele. Pero si usted tiene en cuenta que el Señor lo hace y que el Señor está de la mano con usted, es porque detrás de eso hay una bendición que lo está esperando. El Señor no nos va a bendecir si no estamos preparados para la bendición. Eso no lo pierda de vista. No lo pierda de vista. El Señor no nos va a bendecir si no estamos preparados para la bendición. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces quiero retomar nuevamente el mensaje de 1 Corintios y quiero invitarlos a que oremos. Y quiero invitarlo a que usted en este momento haga algo, y es que aquellas decisiones en las cuales usted tal vez se ha equivocado, o en aquellas que usted está en este momento por tomar o que está tomando, usted le permita al Señor que entre y lo guíe verdaderamente allí. Lo guíe verdaderamente allí. La vida está llena de incertidumbre. Usted puede hacer planes muy juiciosos, y hay miles de formas de hacer planes. Yo tengo tablas de Excel, y uno hace tablas de Excel para lo que va a hacer mañana y etcétera. Pero la vida siempre tiene una incertidumbre, y ese espacio no es nuestro. Ese espacio es del Señor. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Nuestro querido Padre Celestial, queremos, Señor, en este momento darte las gracias, papá. Darte las gracias, Señor, porque tú nos llamas la atención en cuanto a algo que es tan difícil para nosotros, que es justamente tomar decisiones. Siempre queremos tomar decisiones correctas. Y siempre queremos tomar decisiones correctas de acuerdo a nuestra visión, a nuestra óptica, a nuestra capacidad, a nuestro sentir y pensar. Hoy yo te quiero pedir, Señor, en primer lugar, perdón por aquellas decisiones que hemos tomado en las cuales no te hemos tenido en cuenta, en las cuales nos hemos sentido capaces, autónomos, suficientes. Aquellas decisiones en las cuales, Señor, hemos creído que no te necesitamos.
en aquellas decisiones que hemos tomado y que han hecho daño, Señor. Que le han hecho daño a otros. Que nos han hecho daño a nosotros mismos. Que han producido, Señor, que tu palabra y que tu mensaje tal vez sea distorsionado. Yo te pido hoy, Señor, que en este momento podamos tomar la mejor decisión, que es invitarte a nuestras vidas. A los que somos papás, Dios mío, Señor, yo te pido que nos des la capacidad siempre de tomar decisiones correctas con nuestros hijos, de amarlos, pero de educarlos, de disciplinarlos y de enseñarles, Señor, de prepararlos para ese mundo futuro en el cual seguramente nosotros como papás vamos a ser solamente espectadores, Dios mío, y los protagonistas van a ser ellos. Pero no podemos, Dios mío, Señor, capacitarlos en una relación contigo si no le enseñamos que tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas y nos cuidas. Yo te pido, Señor, que los hombres y mujeres aquí reunidos, independientemente de nuestra edad, Señor, siempre tengamos presente que tu sabiduría, Señor, no la podemos medir. Que siempre podamos consultarte a ti con respecto a cualquier cosa que vayamos a hacer. Que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Que lo más grande que podemos tener, Señor, no son las riquezas pasajeras temporales, sino que lo más grande que tenemos definitivamente es la promesa de disfrutar contigo del reino de los cielos. Bendícenos, Señor, con tu presencia en nuestra vida. Bendícenos con que esta palabra se vuelva hoy algo importante, entendiendo que tu aparente locura está por encima de nuestra sabiduría, de nuestra necia sabiduría. Que la sabiduría humana, Señor, no es una condición infalible, que la única condición infalible eres tú, Señor. No como condición, sino como verdadero fundamento de nuestras vidas. Yo te doy las gracias por este día, Señor. Pongo en tus manos el resto de servicio y te pido por estos mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias.